Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver la figura del usufructo, que es lo que venimos desarrollando, uno de los derechos reales que están enumerados en el artículo 1887. Para empezar a hablar de lo que es el usufructo, podemos decir que es un derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de una cosa ajena sin alterar su sustancia. ¿Qué quiere decir alterar su sustancia? En cuanto, si hacemos referencia a una cosa, esto significa que estamos, alterar su sustancia en una cosa significaría modificar lo que es la forma, su materia o bien el destino que tiene esta. En cambio, si estamos hablando de un derecho, perjudicarlo o cambiar su sustancia sería menoscabar ese derecho. Es por ello que en cuanto a no poder alterar su sustancia, no podemos estar hablando de que dicho derecho va a recaer sobre una cosa, ya sea consumible o fungible. En cuanto a su objeto, podemos ver que pueden recaer sobre cosas muebles o bien sobre cosas inmuebles, como así también sobre derechos. Es la nueva incorporación que hace el código, ya que antes no estaban establecidos los derechos. En cuanto a sus caracteres, como dijimos, es un derecho real, ya que se encuentra enumerado en uno de los incisos del artículo 1887, que enumera los derechos reales, y su definición se encuentra en el artículo 2129 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es otro de sus caracteres, podemos decir que es una cosa ajena, ya que el inmueble sigue perteneciendo a su propietario, donde se ven restringidas las facultades que tiene esta. Se habla de un dominio desmembrado, ya que la propiedad va a seguir siendo de titularidad del propietario, pero el uso y goce va a recaer sobre el usufructuario. Otro de los caracteres que se puede nombrar es que el usufructuario podrá usar, gozar y disponer jurídicamente de la cosa. ¿Qué quiere decir? Que el usufructuario podrá ceder dicho derecho, podrá constituir sobre él otros derechos reales, como se pueden ver, sería la servidumbre, la anticresis, el uso y la habitación, siempre que se le otorgue la posesión. Es una figura muy importante en el usufructo que el propietario otorgue la posesión. Una vez que otorga la posesión, desde ese mismo momento el usufructuario puede empezar a usar, gozar y disponer jurídicamente de ese derecho que se le concede. Como dijimos, no se puede alterar la sustancia, es decir, que no se puede modificar el inmueble, no se puede alterarlo en cuanto a su forma, en cuanto a su contenido, y mucho menos lo que es el destino económico. Es decir, que el usufructuario no podrá cambiar ese destino que sea pactado en el contrato, o bien, si nada dice en el contrato, ese destino que le hubiese dado el propietario si hubiese estado en manos de él el dominio perfecto. Por último, podemos decir otro de los caracteres, que es un derecho temporario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contrato donde se va a constituir o va a nacer el usufructo se podrá establecer un plazo. En cuanto a lo que son las personas físicas, se puede establecer un plazo de 10 años, 20 años, lo que el nudo propietario lo crea conveniente, y si nada dice, es vitalicio. El plazo máximo para las personas físicas es vitalicio, es decir, que va a durar la vida de la persona, es decir, la vida del usufructuario. Pero sí, el código nos establece un límite para lo que son las personas jurídicas. Las personas jurídicas, también al constituirse un derecho real a las personas jurídicas, se le puede poner un plazo, ya sea de 10, 20, 30 años, pero tiene un máximo que es de 50 años. Es decir, que más de 50 años no se puede constituir un usufructo a favor de una persona jurídica. En cuanto a su destino, ya hablamos que no se podrá modificar su destino, es el que hubiesen pactado las partes al constituirse el usufructo,
o bien el que le hubiese dado el propietario. En cuanto a su objeto, el usufructo puede recaer sobre la totalidad, sobre una parte material o bien sobre una parte indivisa, siempre hablando de un bien ajeno. Como mencionamos antes, este objeto no puede ser una cosa fungible, ya que debe devolverse o restituirse la misma cosa que se entrega. Puede recaer sobre un derecho y en caso de que estemos hablando de un derecho fungible, únicamente el código hace referencia al caso de animales. Es el único caso que se permite que el usufructo pueda recaer sobre una cosa fungible. Y por último, puede ser sobre todo o una parte indivisa de la herencia, donde ésta debe estar constituido por testamento. Es el único caso también que vamos a ver más adelante que tiene validez el usufructo después de la muerte. En cuanto a los legitimados, ¿quiénes pueden constituir un usufructo? El código enumera ciertas personas donde en primer lugar hace referencia a aquellos que son titulares de un derecho real de dominio. Todo titular del dominio de un inmueble o bien de una cosa mueble puede constituir un derecho real de usufructo. También aquel que es titular de una propiedad horizontal, es decir, de una unidad funcional, también hace referencia al superficiario y por último a los comuneros. En cuanto al usufructo a varias personas, el código establece que se puede pactar el usufructo a favor de una persona o bien de varias personas. Hay que tener mucho cuidado en lo que es en cuanto a varias personas. Lo que el código prohíbe es que las personas se sucedan entre sí, es decir, pasándole un ejemplo, se puede establecer un usufructo a favor de mi mamá y de mi papá, pero lo que yo no puedo hacer es decir, constituyo un usufructo a favor de mi papá, cuando fallezca mi papá a favor de mi mamá, cuando fallezca mi mamá a favor de mi hermano, es decir, personas que se sucedan. Sí se lo puede hacer en forma conjunta y simultánea a 2 o 3 personas al mismo tiempo. En cuanto a lo que es la duración de esta, podemos pactar lo que es el derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir el derecho de acrecer? Que se puede constituir, como dijimos, a favor de 2 personas en forma conjunta y simultánea en el mismo acto, es decir, le constituyo usufructo a mamá y a papá, y en caso de que uno de los usufructuarios fallezca, le acrece el derecho al otro, es decir, que va a quedar en cabeza de un solo usufructuario. En caso de que este derecho no se pacte expresamente, cuando fallezca alguno de los usufructuarios, le va a desaparecer esa parte del usufructo y solo le va a quedar la parte que se pactó originariamente al usufructuario sobreviviente. Eso es en cuanto al usufructo otorgado a varias personas. No es un derecho que es transmisible a los herederos, no se puede transmitir mortis causa, es decir, que una vez que fallece el usufructo se extingue, es decir, retorna a su titular libre como estaba, sin se vuelve a ser un dominio perfecto. Esto es así para que la prohibición que establece el código, la limitación en cuanto a no dejar que se establezcan usufructos en personas que se sucedan entre sí, es para que en algún momento el inmueble retorne a su titular y este pueda disponerlo libremente. En cuanto a su duración, hablamos que en el acto de constitución se puede establecer un plazo que puede ser 10, 20, 30 años. Dijimos que para las personas físicas tiene un máximo de por vida del usufructuario, es decir, vitalicio, y para las personas jurídicas tiene un máximo de 50 años. En cuanto a la constitución, se puede constituir por actos entre vivos o bien mortis causa, siempre que éste conste en un testamento. Es el único caso que se puede dar, digamos, que tenga validez después de la muerte, esté constituido en un testamento el usufructo.
También el tercer caso en que puede ser constituido es por una prescripción adquisitiva. Es muy raro que se dé esta figura en una prescripción, ya que si alguna persona está habitando un inmueble y transcurren 20 años, vamos a ver lo que es la figura de la prescripción adquisitiva que los vimos en bolilladas anteriores. Es decir, que esa persona va a invocar la prescripción adquisitiva como titular y no como usufructuario. Es por ello que es muy raro que se vea esta figura en lo que es una prescripción. Nunca el Código establece una prohibición donde nunca el usufructo puede ser constituido judicialmente. En cuanto a la forma en que se constituyen los usufructos, hay que distinguir según estemos hablando de un inmueble. En dicho caso debe hacerse por escritura pública, donde una vez hecha la escritura pública debe ser inscrita en el registro de la propiedad de inmueble. Cuando estamos hablando de muebles registrables, por ejemplo un automotor, este debe inscribirse en el registro del automotor y debe ingresar con los formularios correspondientes. Cuando hablamos de muebles no registrables, para que quede una prueba entre las partes, es conveniente que se haga por escrito. El código no lo exige, pero es conveniente que a los fines probatorios esto se deje por escrito. Y siempre que se haga la tradición de la cosa, que es una figura, como dijimos, muy importante. El usufructo puede ser gratuito o vitalicio. En caso de duda, el usufructo siempre va a ser oneroso. Es decir, que para que un usufructo sea vitalicio expresamente se debe pactar su gratuidad. En cuanto a las obligaciones y derechos que tiene el usufructuario, tenemos que distinguir aquellos que tiene anteriores a la toma de posesión, donde podemos hablar de un inventario y la determinación de los bienes. Es una facultad que tienen las partes, donde lo que se hace es establecer qué es lo que se va a dar en usufructo, en la forma en que se la va a otorgar al usufructuario y cuál es el valor de esta cosa, para que en el momento de que el inmueble vuelva a su titular, vuelva en el mismo estado que se le ha otorgado al usufructuario, es decir, que no haya sido alterado en su sustancia. En cuanto dijimos que es facultativo para las partes, en caso de que las partes sean mayores de edad y sean personas capaces, es una facultad que tienen ellos de poder o no hacer el inventario y la determinación de los bienes. Y puede hacérselo, si se optan a hacerlo, puede hacérselo por instrumento privado. Ahora, si estamos hablando de personas menores e incapaces, es una obligación que se tiene de hacer el inventario. Esta debe ser hecha por escritura pública, así también en el caso de que estemos frente a un testamento. En el caso de que el usufructo sea establecido en forma testamentaria, es una obligación de hacer el inventario. ¿Para qué dijimos entonces? ¿Nos sirve esto? Para conocer con exactitud lo que vamos a dar y que luego nos deben restituir y el valor que tiene esto que vamos a otorgar. Hoy en día aparece una figura de lo que es la garantía, donde se la debe pactar en forma expresa, que es una garantía que se establece para el efectivo, para que el bien vuelva con el mismo valor y en caso de que haya sufrido algún daño, poder tener esa garantía para repararlo, digamos. En cuanto a las obligaciones posteriores que tiene el usufructuario, es de conservar el destino de la cosa, como dijimos siempre, debe conservar el mismo destino que se ha pactado. No puede, por ejemplo, si se le ha otorgado una casa para vivienda, no puede cambiar de destino estableciendo hoy en día un comercio, o un campo ganadero no lo puede transformar en un campo agrícola. Debe contribuir a lo que son las mejoras de mantenimiento y las necesarias. También debe pagar los impuestos, contribuciones, tasas, servicios y restituir el inmueble una vez finalizado el plazo. En cuanto a las facultades,
tiene una de sus facultades de percibir los frutos, así como también aquellos frutos pendientes. En cuanto a la figura del nudo propietario, este conserva la propiedad de la cosa, si bien se encuentra limitado en sus facultades, conserva la propiedad. Tiene, al ser titular de la cosa, también tiene las defensas propias de la posesión y del derecho real. Debe respetar a lo que es el usufructuario en el uso y goce que tiene este, y en caso de que el usufructo sea oneroso, el usufructuario puede pedir una disminución del precio porque el nudo propietario lo está perturbando en su uso y goce. Pasaremos a hablar de lo que es la extinción, donde la extinción, si estamos hablando de bienes registrables, es decir, por ejemplo, de inmuebles, esta debe extinguirse, debe extinguirse a través del registro donde se lo ha inscrito. También otra de las causales es la muerte del usufructuario, donde el derecho se extingue y se debe presentar la partida de función ante el registro para que tome conocimiento de la extinción de dicho usufructo. Por la extinción de la persona jurídica es otra de las causales. Otra es por vencimiento del plazo que sea convenido en el contrato. Por el no uso por 10 años de dicho usufructo y por alterar su sustancia, que es una de las prohibiciones. En cuanto a los efectos, una vez que se extingue el usufructo, se extingue todos los derechos reales que el usufructuario hubiese constituido sobre el usufructo. Es decir, que si éste lo cedió o constituyó algún derecho real sobre su usufructo, estos se extinguen al finalizar el suyo. Corre la suerte del principal, digamos. En cuanto a la cesión, como dijimos, va a durar el mismo tiempo que hubiese durado para el usufructuario originario, va a durar para los demás. Luego vamos a ver lo que es la figura del uso y la habitación. Son muy semejantes a la figura del usufructo, pero para distinguirla podemos decir que el uso también es un derecho real que se ejerce sobre una cosa ajena, pero se limita más que nada al uso, a satisfacer necesidades en cuanto a su uso. Únicamente puede constituirse, a diferencia del usufructo, sobre persona humana. No puede constituirse derechos reales, no pueden cederse, pueden recaer sobre muebles o inmuebles, y siempre se usa para lo que son satisfacer las necesidades humanas o personales de la persona. Siempre debe estar usando él dicha cosa porque, como dijimos, no puede cederse. Es temporario también, es decir, se establece un límite en el tiempo y las necesidades siempre van a ser para el usuario y para el usuario, y para su familia, el usuario y su familia. En cuanto a la habitación, también es una figura muy parecida al usufructo, donde la habitación se limita únicamente a las necesidades de la persona y de su familia, donde debe habitar el bien. La habitación únicamente hace referencia a lo que es un inmueble, ya limita más su objeto. Debe vivir en dicho inmueble y puede constituirse a favor de persona humana. Tampoco puede cederse ni puede transmitirse. Lo que el nuevo código incorpora es la figura del derecho de habitación legal, donde el derecho de habitación legal se puede y se podía hacer para lo que era el cónyuge, donde aquel cónyuge supérstite tenía el derecho de habitación legal de por vida, es decir, vitalicio, gratuito, sobre un bien propio del causante, del cónyuge que ha fallecido, y siempre que este inmueble no esté en condominio con otras personas. Hoy en día, antes se debía pedir que se le reconozca dicho derecho, pero hoy en día es un derecho,
funciona de pleno derecho. También la figura, al incorporar el código, la figura del conviviente, alcanza el derecho de habitación legal, hoy en día alcanza lo que es el conviviente, pero tiene ciertas diferencias con lo que es el cónyuge, ya que el derecho que se le reconoce al conviviente tiene un plazo máximo de 2 años. El conviviente no puede tener una nueva unión convivencial, no puede contraer matrimonio y no debe tener medios para adquirir una vivienda, es decir, que esta debe ser la única vivienda que él tenga. Es decir, que se va a extinguir cuando ésta adquiere una vivienda o cuando tenga los medios suficientes para poder adquirirla. También es un derecho que se reconoce en forma gratuita, debe ser el último hogar donde ha convivido y tampoco otras de las limitaciones que son las mismas que se le otorga al cónyuge es que el inmueble no puede estar en condominio. Bueno, alumnos, espero que les haya gustado la clase y como siempre deben complementarlo con la bibliografía que se ha aconsejado.